Entonces, yo soy bastante visual, ¿sí? Por lo cual la mayoría de los cacharros siempre los tengo en mapitas. Entonces, todo el proceso está siempre orientado básicamente a los temas de optimizar y maximizar cosas, ¿sí? Nosotros solamente trabajamos con empresas que de alguna forma lo que hacen ya es rentable. Y lo que hacemos es, a esas empresas que ya hacen algo que es rentable, les ayudamos a que en un segundo espacio o en un segundo momento se puedan básicamente organizar, ¿sí? Entonces en ese proceso hay elementos a orientar como, por ejemplo, los resultados, ¿sí? En donde ustedes observan que pueden haber posibilidades de mejora frente a los temas de las ventas, frente a los temas de los flujos de caja o frente a los temas de costos y gastos, ¿sí? Frente a los temas de la productividad. Entonces, orientado al cumplimiento de los presupuestos, a que los procesos que se están realizando, pues primero sean claros, segundo estén documentados y tercero se estén mejorando constantemente de acuerdo a lo que se percibe como relevante. Y por último, frente a las cantidades, ¿cierto? Entendiendo que si yo con $1000 produzco X cantidad de elementos, ¿cómo cada vez puedo producir más o cómo cada vez necesito menos recursos para producir la misma cantidad, ¿cierto? Y siempre tenemos en cuenta el tema de bienestar, porque tanto el entorno en el que trabajamos como las personas deben de sentirse no solamente valoradas, sino bien remuneradas. Y eso hace que cotidianamente las personas estén como elevando el estándar, no solamente de productividad, sino también de aspiracionales, ¿cierto? Las personas en la medida en que tienen sueños más grandes, pues se esfuerzan un poco más, crecen y en esa misma dinámica, pues digamos que se van ajustando las cosas. Entonces, en este no voy a entrar muy a detalle. A ver. En este no voy a entrar muy a detalle porque es lo que se ejecuta, ¿sí? Y básicamente está orientado a identificar, a priorizar y a sistematizar lo que son esas pocas cosas vitales que debe hacer la empresa de una forma, digamos que diferencial o por encima del promedio constantemente. Dentro de las empresas muchas veces tenemos una cantidad de actividades que no le aportan al valor de transformación de la empresa, pero las hacemos, ¿cierto? La idea es que el proceso se enfoque en qué es lo que efectivamente tiene que hacerse dentro de la organización para poder generar riqueza. Y eso pues obviamente se haga muy bien, ¿cierto? En eso no hay posibilidad de fallo. ¿Cuál es la cosa? Que a veces como no tenemos identificado cuáles son esas actividades de alta rentabilidad, pensamos que, por ejemplo, conseguir clientes es igual que atender, por ejemplo, servicio al cliente, ¿cierto? Que atender quejas. Y a pesar de que están en la misma cadena de valor, conseguir clientes es más importante que atender la necesidad que ya tenga un cliente actual en tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces, en esa línea está todo lo que tiene que ver con lo que hace un negocio rentable. Y ahí, en esa parte, pues supongo que Jaime ya tiene avanzado muchísimo sobre cuál es la visión que tiene de Go para este año, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo estratégico de Go para este año? ¿Cuál es la visión que tiene de Go, no sé, a 3, a 5 años? ¿Y cuál es la visión que tiene de Go a 10 años? ¿Cierto? A 10 años vista. Tiene La claro tenemos a un año solo. ¿A un año solamente? Ah, bueno, listo, perfecto. Es importante que la a 3 años o a 10 años esté al menos esbozada, ¿cierto? Esté al menos como visualizada, para que cada uno de los años que estás haciendo esté orientado a que dentro de 5 o 10 años pues se haya construido determinado elemento, ¿sí? La promesa de valor, ¿cierto? Es clara cuál es la promesa de valor que se tiene y para eso pues hay un tema de análisis de tendencias, de tener claros los segmentos, bueno, hay una cantidad de cosas ya planteadas que imagino ya ustedes tienen adelantados. El segundo elemento son las líneas de productos. Como te lo decía la vez pasada, de pronto tenemos productos que consumen muchos recursos y dan muy poca rentabilidad y otros que tienen muy buena rentabilidad, no consumen tantos recursos y ahí es prioritario empezar a definir eh, pues a qué nos dedicamos, ¿cierto? A qué le damos muchísima más prioridad. El tercer elemento son procesos. Cuando yo sé para dónde voy y sé en qué productos me voy a enfocar, yo primero perfecciono o mejoro el proceso para ejecutar esos productos que son más rentables, ¿sí? Los documento, los estandarizo y siempre estoy identificando de qué manera lo puedo hacer mejor.
Eso tiene procesos estratégicos como pues es fundamental tener un modelo de negocio clarito de cómo funciona, tener una planeación estratégica, como tú dices, si la tienen a un año, tener la planeación de ese modelo de negocio y muy clarita la experiencia de usuario. Hay unas áreas transversales. Para poder que eso funcione, pues hay que tener un área financiera, hay que tener un área de mercadeo y ventas, hay que tener un área de producción y de ejecución o logística, hay que tener unos temas de recursos humanos y hay que tener unos temas de aseguramiento de la calidad. Como tú dices, a veces si no estoy funciona mejor. Ahí debe haber algo detrás de por qué lo dices, ¿cierto? Y hay unas funciones básicas, ¿cierto? Hay unos temas administrativos, hay unos temas de indicadores y de presupuestos, hay unos temas de rentabilidad, todo lo que tengamos que hacer dentro de la empresa, pues debería ser rentable. Si hay algunas cosas que no lo son, bueno, ¿cómo las descartamos? Y lo último, el personal idóneo. Yo identifico que en esa dinámica de a veces tener personas no tan expertas en los temas y poder desarrollarlas dentro de la empresa, hay áreas en las cuales eso es súper benéfico, pero hay otras áreas en las cuales tú dices, no, miércoles, esto me está tomando demasiadas horas vida y sería mejor pagar un poco más a alguien más experto, ¿cierto? Obviamente eso implica un proceso de selección más experto, más maduro y con unas pruebas muchísimo más ajustadas. Porque yo no selecciono lo mismo a quien va a prestar un servicio técnico básico que a quien va a ser el director de una área. El proceso de selección es ampliamente diferente, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con la empresa. Hay unos temas que tienen que ver con el desarrollo integral del líder, de sus líderes y de los colaboradores, ¿cierto? Que era lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, de la ley del tope. Pucha, yo no puedo desarrollar un líder más grande que yo si yo no sigo creciendo. Yo no puedo hacer que las personas crezcan en determinadas áreas si yo no crezco en esas áreas para poder gestionarlos. Y hay una ley que a la mayoría de la gente no le gusta, que es la ley del dolor, y es crecer duele. Y ese dolor a veces es por delegar, ese dolor a veces es por ver a mis colaboradores errar en unas cosas que ya les he explicado, pero es que si no la embarran no aprenden. Y ahí es que identificar cómo tomo los criterios o los elementos fundamentales para poder que aprendan en esa área. Y eso tiene que ver con habilidades duras y habilidades blandas, ¿cierto? Temas de cuál va a ser la cultura de la empresa, el estilo de liderazgo, cómo vamos a trabajar en equipo, los temas de autogestión, ¿cierto? Cómo nos vamos a apalancar para que las personas en los días más críticos, así tengan dificultades en su casa, pues puedan seguir avanzando. Bueno, todo ese tipo de situaciones. Y por último, bueno, casi último, está el tema de las tecnologías. Hay tecnologías que te apalancan para ser más productivos, ¿sí? Yo creo que en esta parte pues no va a haber mucho que hacer porque en temas de cómo producen más, en temas de cómo interactúan mejor con sus clientes o de cómo conectan mejor con los clientes, en temas de cómo comercializan y de cómo analizan datos, pues supongo que en esa parte ya prácticamente todo está cubierto, ¿cierto? Pero pues igual es importante que sea consonante con la planeación estratégica y con el desarrollo que se quiere dar. Y la comunicación. A veces todo está hecho, pero no sabemos comunicarlo o no lo transmitimos a las personas adecuadas, ¿cierto? En ese mapa extenso de 4 elementos, pues básicamente lo primero que hacemos es prepararnos para el proceso. Y lo que vamos a hacer hoy es elevar la conciencia de cuál es el estado en el que estamos, ¿cierto? O sea, es importante que tú, Jaime, más allá de que lo sepa Mayret o más allá de que lo sepa Adrián, es que tú digas, miércoles, esto es crítico que yo lo tenga claro. El segundo elemento es identificar o definir la visión hacia dónde se va, ¿cierto? Y en base a eso, tener en cuenta cuál es el valor de transformación, el cliente ideal y desagregarlo en una planeación estratégica. O sea, tienen que haber unos objetivos para cada una de las áreas que están a cargo de cada una de las personas. Si ellos no tienen metas u objetivos de qué es lo que se va a hacer o de por qué es que se va a hacer, siempre va a ser Jaime cargando a cuestas la responsabilidad de lo que se tiene que cumplir en la empresa. Así tengas una cantidad de colaboradores que les puedes delegar cosas y ellos van a estar haciendo cosas, pero no van a estar agregando valor. Porque no entienden, ¿cierto? Ellos dicen, no, pues Jaime me pidió que hiciera esto. Pero más bien mañana lo hago. Pero no entienden la prioridad que tiene para Jaime que eso se empiece a ejecutar, ¿sí? El tercer elemento es entender la brecha. O sea, yo ya sé dónde estoy, ya sé para dónde voy. Entonces tengo que entender la brecha. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que quiero delegar? ¿Con quién debo aliarme? ¿Y de quién debo alejarme?
a veces, hermano, tenemos en la propia casa o en la propia empresa personas que son anclas y que no nos dejan crecer. Ay, pero es que es tan buena gente, yo lo quiero tanto, lo aprecio tanto. Sí, pero el quererlo y el apreciarlo no implica que uno permita que se vuelva en el lastre que uno tiene. Y a veces, en algunas áreas es uno mismo. Y eso es teso. O sea, eso es difícil de uno decir, wow, soy yo el que no me permito crecer en esto por la situación que sea. Teniendo claro hacia dónde voy, una planeación y dónde estoy, eso me permite definir cómo lo voy a abordar, ¿cierto? Elaborar un plan de acción, ¿sí? Y en ese plan de acción, pues formas novedosas para lograrlo, cómo hacer que eso se convierta en un sistema y establecer un proceso, actividades de alta rentabilidad, documentarlo y aprender paso a paso del proceso para llegar a un tema de ejecución, ¿cierto? Para llegar a un tema de ejecución. Todo eso siempre está enfocado, o en base a eso es que nos definimos qué se requiere de formación, qué tipo de talleres se requieren hacer con el equipo para que ellos como que instalen las actividades y sean ellos quienes las ejecuten, y a la luz de eso también unos procesos de asesoría o de mentoría para poder pues como implementar, ¿sí? Entonces hoy la idea es que podamos abordar claramente este lugar de, bueno, ¿dónde estamos?